Radio Fuera Aquel que dijimos y Escribas International Production se complacen en presentar su primera colaboración para el nuevo canal de YouTube Cuentos, Perras y Leyendas de Choluteca. Hoy presentamos Una nota baja también puede matar. Esta historia es real. Se han cambiado los nombres, las horas y los lugares. A finales de los años 70, sonaban los Bee Gees en la radio y la música disco dominaba el ritmo en las discotecas como Flamboyant y Dancing Day. Esta existió por poco tiempo, donde ahora funciona Banco de Occidente. La Choluteca de los 70 era más pequeña y toda su gente se conocía. Urbano Rosquilla había desaparecido y Fichita había comenzado su reinado como el loquillo del pueblo. También habían personajes extraños y raros, como el hombre que nunca salía de su casa, que vivía al lado de la casa donde nació nuestro sabio José Cecilio del Valle. Decían que era mitad hombre y mitad mujer. Era la Choluteca donde los asaltos prácticamente no existían. Nano, Poposta se la llevaba de Evil Cannibal y las fiestas del algodón eran a toda madre. No digamos las fiestas de disfraces en Agash cada 31 de octubre. ¿Quién podía olvidar las ventas de manzanas y uvas alrededor del mercado San Antonio y las ventas de artefactos de pólvora? Estos últimos, que duraban todo el mes de diciembre, misteriosamente desaparecían en horas de la madrugada del 1 de enero sin dejar rastro alguno. ¿Escucharon ustedes, amigos, hablar del profesor Morelos, quien fue víctima de un malentendido que hasta la fecha aún no se ha logrado comprender? Su hijo fue el Goretti, un muchacho noble, y que lo ocurrido a su papá lo dejó marcado para siempre. Esta historia es triste porque arruinó la vida de muchos, pero que debe ser contada para que no se repitan los hechos. Iniciaba el mes de noviembre del 2012. El taxi número 666 recorría el anillo periférico y a la altura del desvío que conduce a la UTH, uno de los pasajeros solicitó al conductor que hiciera una parada. Que él se bajaba, le dijo, porque sentía que unos hombres lo seguían con intenciones de asaltarlo. El taxista le insistió que esa mañana no había un tan solo auto detrás de ellos. El pasajero, de apellido Morelos, amenazó con lanzarse del auto si no paraba. Déjeme en ese desvío. Ando una fuerte cantidad de dinero y es posible que esos hombres me lo quieran quitar. Entonces salió del taxi y corrió como nunca en su vida. La cuesta de la UTH es una verdadera prueba cardio para cualquiera. Xavier Morelos ese día la subió sin parar. Gritaba que era perseguido por unos asaltantes y que ya le daban caza. Un par de vecinos de la residencial Venecia lo vieron correr en solitario, solo perseguido por su enfermedad, sus miedos y sus recuerdos. Llegó al final de la calle y no había escapatoria. Sus imaginarios enemigos lo empujaron al vacío de un pequeño cañón de unos 20 metros de altura, muriendo al instante. Habían pasado más de 30 años en lo que él esperaba reunirse con su padre, de aquel hombre que poco recordaba pero que amaba, y era parte de sus pensamientos a diario. En ese instante de su muerte se habían reencontrado al final él y su progenitor. Ambos deberían de pasar horas de conversación al otro lado. El profesor Morelos abrazaba a su hijo de nuevo en las profundidades que desconocemos de ese lado de la vida. El profesor era exigente, buen amigo, buen esposo. En resumen, más que un buen hombre, amaba a sus hijos como nadie. Era de buenos modales y muy querido dentro de su familia.
Esa tarde de su muerte había entregado notas a sus alumnos en el Chilo Valle, y algunos le pedían ayuda para pasar, quizás habiendo obtenido una nota de 23, digamos, querían que les hiciera el favor de ponerle 60 en su casillero de notas. A varios kilómetros de su casa, un par de alumnas suyas se reían imprudentemente de haberse aplazado en una clase del profesor Morelos. Se habían acurrucado en el cuarto de una de ellas para conversar. Los misterios de las cosas como ocurren es eso, un misterio. A la casa de la alumna X, que se encontró con la alumna Y, llegaría minutos después de ellas el padre de la primera, llevando entre la espalda y el pecho unas 8 pachitas de guaro. Caminando como si fuera marinero en tierra, se tambaleaba para llegar a su casa. Toda la amargura, resentimientos y frustraciones se escondían en esos envases pequeños de tapones amarillos. Al llegar a casa, se sentó en una silla mecedora, hecha en la carpintería El Éxito de don Peter Maradiaga, y trató de poner sus pocos pensamientos en orden, cuando empezó a escuchar la conversación de su hija menor con una de sus compañeras. Ay, no tienes idea de lo rico que me hizo el profesor Morelos. Pues sí, me lo imagino, porque a mí me hizo lo mismo, me la dejó ir toda. Pues ya sabes, por más que le rogué que no, siempre me cogió. Me hizo rico. Nunca voy a olvidar esa acogida del profesor Morelos. El padre alcohólico, al escuchar esto, se sintió poseído por la cólera, y con todas sus frustraciones en micras de segundos, cogió su revólver y le colocó 4 balas en un tambor para 6 proyectiles. No hizo preguntas a su hija, solo sintió su orgullo violado. Salió llorando de su casa y se encaminó a la colonia Las Patracias. Al llegar, el profe Morelos con su amabilidad lo recibió, y cuando se dio la vuelta para colocar una silla y conversar con su futuro asesino, sintió el calor de los disparos en su espalda. Había caído fulminado por las balas. Su asesino corría como cobarde por las calles polvorosas de Choluteca. Todo había sido un malentendido. 2 familias habían tenido una tragedia. Una nota de 40% había provocado la muerte del profesor Morelos. Eso arrastró a muchos durante años a ser infeliz. Esta fue la primera colaboración de Radio Fuera Aquel que Dijimos y Escribas International Production para su nuevo canal de YouTube. Cuentos, perras y leyendas de Choluteca. Te invitamos a que nos envíes tu historia para plasmarla en un excelente video y poderla compartir con todos los demás. Te prometemos mantener tu anonimato. Gracias, esperamos que nos contactes muy pronto. Suscríbete.